Chápate un revolcón, bandido tremendo, comandón, melón. ¡Melón! El 2 de mayo, el general liberal Concha conseguía entrar en Bilbao. A nosotros, la víspera, nos habían dado la orden de retirada. Nosotros volvimos a Guipúzcoa, concretamente a reorganizarnos a Deva. El ambiente era muy triste y por primera vez se comenzó a hablar de manejos y traiciones por parte de algunos de nuestros jefes. Estando acampados en esta población, llegó una noticia que renovó nuestras fuerzas. Concha, el triunfador de Somorrostro, el libertador de Bilbao, ha muerto en los campos de Abárzuza. Dios no ha olvidado a sus cruzados. El Dios de los ejércitos multiplicó nuestro aliento y nos ayudó a confundir la soberbia del que había prometido la destrucción y el exterminio de esta tierra leal, haciéndole morir a nuestros pies. Precisamente el día en que la Iglesia conmemora la aparición de Santiago en Clavijo para ahuyentar a la morisma. Y no significa nada para vosotros la circunstancia de que las más señaladas victorias hayan ocurrido en días en que la Iglesia honra a sus más venerados santos. Irún Akbar, últimas noticias. Los carlistas levantan el sitio de Irún. Irún ha resistido al asedio. Últimas noticias, últimas noticias. Alfonso XII proclamado rey en Sagunto por el general Martínez Campos. ¿Quiere uno, señor? Gracias. Con la restauración alfonsina acaba la última oportunidad del carlismo, pues cesa el apoyo de amplios sectores de la población que lo ayudaron por miedo a los desmanes revolucionarios, pasándose muchos militares y civiles al campo liberal, comenzando así los enfrentamientos dentro del propio campo carlista. Las diputaciones vascas, con visión realista, tratan de poner remedio a la situación. Abusos por parte de muchos militares carlistas que viven holgadamente lejos de la línea de fuego, problemas de abastecimiento y reclutamiento de mozos que al ser llamados no se presentan escondiéndose en los caseríos. Incluso la opinión pública murmura del mismo rey y de su corte, pues sus bailoteos y saraos ofenden a muchos carlistas. Las diputaciones llegan a suprimir la escolta personal del rey carlista por ser innecesario en país tan leal y advierten al rey de posibles contrafueros. Para tranquilizar las opiniones y subir los ánimos, Carlos VII jura los fueros guipuzcoanos en Villafranca y los vizcaínos en Guernica, actos que estuvieron rodeados de los festejos de rigor. Juro por Dios y esta hostia consagrada, guardar y hacer guardar, observar, cumplir y ejecutar inviolablemente los fueros, libertades, franquicias, exacciones, prerrogativas, buenos usos y costumbres que ha tenido y tiene el muy noble y muy leal señorío de Vizcaya. Si así lo hicieseis, Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Nobles vizcaínos, oíd, Vizcaya, 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 por el señor don Carlos VII, señor de Vizcaya y rey de las Españas, que viva y reine con gloriosos triunfos por dilatados y felices años. Una vez levantado el sitio, abandoné Bilbao con el ejército de operaciones, dirigiéndonos a Navarra, con el propósito de tomar Estella, la capital del carlismo. Pero el carlismo estaba todavía fuerte y fuimos derrotados en Abárzuza. Allí
los carlistas fusilaron a nuestro compañero Albert Smith, corresponsal de un periódico alemán acusado de espionaje. No es de extrañar, pues opinaban que la desaparición de la prensa no era un mal, en la medida que Dios había iluminado al mundo al revelarle la verdad. Por tanto, la prensa sobraba. Recuperados, continuamos el avance y conseguimos tomar el Carrascal y levantar el bloqueo de Pamplona. Con la llegada de Alfonso XII, un chaval todavía, se montó una nueva ofensiva hacia Estella que fue desbaratada por los carlistas en Lácar. Recuerdo que yo estaba cubriendo la información con Mariano Muro, corresponsal del periódico La Época, y acabamos el día de mala manera, perdidos con algunos soldados del regimiento de Asturias, consiguiendo al anochecer llegar a nuestras posiciones en Monte Esquinza. ¡Alto! ¿Quién vive? España. ¿Qué gente? Tercera compañía, Regimiento de Asturias. ¡Vamos, guardia! Las economías de las provincias vascas, basadas en la agricultura y en una industria todavía artesanal, no resisten más los fuertes gastos de la guerra. Mientras que los carlistas prohíben a los campesinos navarros recoger uva, los liberales impiden a los pescadores de los pueblos de la costa salir a la mar para evitar el contrabando de armas. La descomposición comienza a ser total y muchos abandonan el pretendiente carlista pasándose al campo alfonsino. Liquidado el frente catalán, todo el ejército liberal se concentra en el norte, arrinconando a los partidarios de Don Carlos entre el Pirineo y el mar. Los rumores de traición se extienden por todo el ejército carlista. Por diversos pueblos de Guipúzcoa anduvimos los últimos meses de 1875 y primeros de 1876. Los republicanos, y como la pasión no nos lleva nunca hasta negar el valor de los enemigos, debemos decir que los jefes y oficiales... Por estar cerca de casa, recibíamos noticias de los nuestros con frecuencia. La vida en el caserío se estaba tornando imposible. Solo las mujeres, los viejos y los niños quedaban en ellos para cultivar la tierra. En mi casa, para evitar que se llevaran lo poco que quedaba, carlistas o liberales, pues ya daba igual, enterramos la ropa blanca, algunos cubiertos de plata y el poco dinero que había. Esto no evitó que en una visita de los liberales exigiendo impuestos, los miqueletes se llevaran una vaca. Nire beia emaida zuen nire beia, lapurra luak emaida zuen nire beia! Altso zarralen hau atxea, bestelakatuko hauteta! Olde! Estando acantonados en Azpeitia, el general Lizarraga, para imponer disciplina, mandó fusilar a nuestro compañero Marmullo, acusado de haber robado una manta, y en realidad se la había comprado a un gitano. Su mujer, que era de la costa, vino a verle antes de ser fusilado. El desgraciado pidió por última voluntad una tortilla de anchoas, pues según él, para tan largo viaje como el que tenía que realizar, necesitaba partir bien alimentado. ¡Firmes! Mutiko irak egindik. Behintzak azkeneko errezoa. Misereatur tibi omnipotens Deus, et dimisis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amén. Pelotón, firmes. Preparen armas. Apunten.
Yo formé parte del pelotón de fusilamiento. Y como nadie apuntó bien, quedó el pobre malherido. Hubo muchas protestas y estuvimos a punto de sublevarnos. Nos amenazaron con diezmarnos y entonces, pues, allí acabó el asunto. Como todo iba mal, comenzaron a buscar responsables, también entre los jefes. Y los generales comenzaron a ser sustituidos rápidamente. El lío vendió a Bilbao y Mendiriel Carrascal, Caldeona Montejurra y Perula lo demás. La ofensiva liberal definitiva comienza en los primeros días de 1876 en medio de un crudo invierno. Se queman caseríos y cosechas y se deportan a familias enteras sospechosas de simpatizar con el carlismo. En estos últimos momentos, tanto la propaganda carlista como liberal hacen lo imposible para desmoralizar o llamar a los restos del ejército carlista a la última resistencia. Si no queréis agregar a vuestros actuales infortunios otros de elevada esfera que afectan al porvenir, necesario es que depongáis las armas prestando obediencia al poder legítimo. Reflexionad, basta de guerra y tribulaciones. Evitad a vuestras personas las consecuencias de esta guerra inútil. Guerra sin tregua, guerra sin descanso, guerra al usurpador, guerra al farsante fariseo, al combate. Este es el grito unánime de los defensores del rey. Es el grito sonoro y entusiasta del gran partido católico español. Quien ose hablar de paz, caiga como traidor, hecho pedazos su corazón rebelde. O religión y rey, o guerra a muerte. El día 28 de febrero de 1876, cruza don Carlos, derrotado, la frontera por Valcarlos. 12.000 hombres de su ejército le siguen al destierro. Volveré. Volveré. Y no volvió. Don Carlos, valiente aventurero, austríaco de nacimiento, italiano de educación y rey de los alcornoques, que con uno de estos árboles se lió a tiros la primera vez que cruzó la frontera, como acto de declaración de guerra. Y mujeriego, que se pasó la guerra siguiendo a faldas, y los carlistas sin enterarse, a pesar de que eran los defensores de la moralidad pública. El rey, aquel también, ya pudo haber pactado y salvaguardado las libertades de este país. Mis derechos al trono son innegociables. Y no dejarlo a merced del vencedor, después de haber llevado el sacrificio hasta el extremo de darle sus hijos y hasta el último real. Nosotros pretendíamos servirnos del rey para conservar los fueros, y don Carlos pretendía servirse de nosotros para ser rey. Que Dios le dé el premio o el castigo que se merece. Los fueros, bastante les importaban los fueros a los carlistas. Qué buena ocasión tuvieron de autonomía con la República Federal. Lo único que perseguían era mantener la unidad católica y el poder absoluto del monarca en contra de las libertades y el pluralismo ideológico. Los liberales fueristas, ya se vio cómo defendieron los fueros después de ganar la guerra. Nos quedamos sin ellos. Bastante les importaba que se hundieran los fueros y el país, per in secula seculorum. Amén. Esos con tal de tener libertad y sufragio universal. ¿Y total para qué? Que el pueblo es el que paga y que no cobra, ya se sabe. No éramos antidemócratas. Nosotros éramos antiliberales.
Las diputaciones forales carlistas, puras comparsas de Carlos Chapa. ¿Y qué se creen? ¿Que nosotros no éramos foralistas? Pues claro que éramos foralistas. Pero entre nuestra idea de reforma del fuero para hacerlo compatible con las ideas modernas y el concepto del fuero de los carlistas, que solo pretendían imponer al resto de la nación su proyecto político dogmático e intolerante, mediaba un abismo. Y eso de extender los fueros al resto de la nación. Fueros para todos, fueros para ninguno. Universalizar el privilegio es destruirlo. Los liberales, valiente cuadrilla de chaqueteros, se acostaban republicanos y amanecían monárquicos alfonsinos, no como nosotros, que siempre mantuvimos los principios y luchamos gratis et amore, y no por las 2 pesetas que daba el gobierno. Peseteros. Valiente ejército de sacristanes. Dios lo quiere y el rey lo manda, como en las cruzadas. Que vivíamos al final del siglo XIX. Ya les decían los curas a los aldeanos. A luchar, que no va a llover hasta que no triunfe don Carlos. ¿Y los diputados carlistas? ¿Que tenían que jurar defender el misterio de la Inmaculada Concepción? Religión, sí. Pero nunca seremos devotos de una religión de sangre y venganza. Parece mentira que los liberales, siendo vascos, sean tan poco religiosos. Concubinato, escuelas públicas, libertad de cultos. Menudos pájaros. Los que, gracias a Dios, poseemos la verdad, no debemos transigir con la mentira. Ya se ve lo que está pasando con tanta idea disolvente. Si esto sigue así, en algunos años, o hay frailes o habrá socialistas. Alguna medida habrá que tomar contra ese obstáculo que nunca se vence en la civilización éuskara. Esa oposición a todos los progresos y adelantos de las ideas modernas. ¿Qué querían? Destruir los ferrocarriles y la industria para proteger a cocheros, carreteros y posaderos. Menudo panorama. La vuelta a la Edad Media. ¿Qué hicieron los liberales? Comprar con 4 cuartos y 1000 picardías toda nuestra riqueza común para expoliarla en pocos años. Hierro, maderas, las ideas modernas. Capital por rédito y por tiempo. ¿Los carlistas? ¿Qué proyectos tenían? Ya se vio en la guerra que lo único que se les ocurrió para enriquecerse fue saquear y arrasar las ciudades. La revolución, eso es de importación francesa. El liberalismo es revolucionario y extranjero. La libertad, la verdadera libertad, es católica y española. Los carlistas todo lo arreglaban con mucha simpleza. Ellos eran los de aquí y los de siempre, y nosotros gentes recién llegadas. Tanta constitución y tanta ley. Aquí vivíamos hace siglos sin tantas monsergas. Democracia. Nuestros fueros eran nuestra constitución. A partir de julio de 1876, se extiende el sistema fiscal y el servicio militar obligatorio a las provincias vencidas, acabando muchas de las nuevas quintas en las guerras coloniales de Cuba y Filipinas. Se incrementa la emigración a América de los elementos no asimilados por la nueva situación, fundamentalmente campesinos que se niegan a proletarizarse o a realizar el servicio militar. Comienza, asimismo, la explotación masiva de los recursos mineros y la industrialización del país. En los últimos días de la guerra, recibimos la orden de concentrarnos todos los batallones entre Tolosa y Lecumberri. En los batallones no se hablaba más que de traición y de que estábamos vendidos. Y era cierto. Ni los jefes, ni los diputados, ni el mismo rey hicieron nada para asegurar la suerte del ejército y del país. Y para que los fueros no siguieran la misma suerte que la causa de don Carlos. En la guerra anterior, Maroto, aunque sirviéndose de una traición, puso fin a la guerra, pero firmó un convenio que salvó los intereses del país y la honra del ejército, que no podrá decir nadie que fuimos vencidos. Entonces, lástima que la noble abnegación, el valor y la buena fe de los voluntarios no encontrasen dirigentes más dignos. Así pues, al cansancio general y a la sensación de que no había nada que hacer, se unía la falta de recursos.
y nos disputábamos las raciones entre los diversos batallones. Comenzó, finalmente, la última ofensiva del enemigo. Algunos de mi batallón, por no entregarse, se dirigieron a la frontera con Francia, aunque los más optamos por entregarnos, pues los liberales habían prometido un duro a todo carlista que se presentase con su fusil, y 2 duros si además del arma llevaban caballo, además de libre pasaporte para regresar a casa. Así acabaron mis alegrías y desventuras de juventud cuando salí al monte a luchar a favor de don Carlos. Mala cosa, la guerra. A finales de febrero, la situación de indisciplina en las fuerzas carlistas era tal que llegaron a matar a algunos oficiales. El caso más grave fue el del general Egaña, que murió por disparos que le descerrajaron los vizcaínos del batallón de Guernica. Estando en Tolosa, agregado al Estado Mayor de Martínez Campos, fui testigo de la presentación en esa villa de 11 batallones carlistas. Felipe Lizarralde, capitán del 1º de Guipúzcoa. ¿De academia? De la Academia de Azpeitia. A ver, la caballería, al fondo, los demás, conmigo. ¿A dónde? Pecha. ¡Oficial! ¡Os he visto con las armas descargadas! ¡Venga! No hubo insultos de ninguna clase hacia los carlistas presentados. Aunque tampoco parecía prudente insultar a tanta gente, muchos de ellos de complexión atlética. De modo que las tropas de los 2 ejércitos confraternizaron y se veían por las calles tantas boinas rojas o azules como roses y morriones de las tropas liberales. Hombre, Mariano. ¿Qué tal? Ya ves, recogiendo comentarios sobre lo ocurrido. Parece ser, por lo que se comenta por aquí, que el 3er batallón de Guipúzcoa, el de Muñagorri, el maestro de Villafranca, ha sido el primero en amotinarse, sin que sus oficiales supieran hacerse respetar. No podía esperarse otra cosa de gente mandada por un maestro de escuela. Los chicos han acabado por hacer novillos. Sí, no te falta razón. Ah, comentan también que los batallones navarros y alguno vizcaíno se han presentado en Pamplona para dejar las armas y que han entrado formados con los batidores delante y con sus músicas y charangas. Ha llegado la paz. A ver si dura. Eso. La puerta